Hola gente de YouTube, estamos grabando, recordad, seguidme en Twitch. ¿Sí? ¿No? Vamos a seguir, ¿vale? Con este libro. Vamos a ver qué nos cuenta aquí nuestro querido Edward Bernays, ¿vale? Y empezamos con el capítulo 3. Los nuevos propagandistas. ¿Quiénes son los hombres que, sin que nos demos cuenta, nos dan nuestras ideas? ¿Nos dicen a quién debemos admirar y a quién debemos despreciar? ¿Qué debemos creer acerca de la propiedad de los equipamientos públicos, sobre los aranceles, el precio del caucho, el plan Dewey o sobre la inmigración? Y aquí dice que el plan Dewey es un plan diseñado en 1924 por un grupo de economistas liderado por Charles Dewey, a la sazón miembro de la Comisión Aliada que supervisaba las reparaciones de guerra y vicepresidente de Estados Unidos entre 1925 y 1929. El plan proponía reducir las obligaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles con el objetivo de aliviar su situación económica tras la Primera Guerra Mundial y favorecer las inversiones estadounidenses. ¿Vale? ¿Quiénes nos dictan cómo debemos diseñar nuestras casas? ¿Con qué muebles debemos decorarlas? ¿Qué comida deberíamos servir en nuestra mesa? ¿Qué clase de camisas debemos ponernos? ¿Con qué deportes debemos divertirnos? ¿Qué obras deberíamos ver? ¿A qué obras de caridad debemos brindar nuestro apoyo? ¿Qué pinturas debemos admirar? ¿Qué hablas debemos afectar? ¿Con qué chistes deberíamos reírnos? Si nos propusiéramos confeccionar una lista con todos los hombres y mujeres que por su posición en la sociedad podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, los forjadores de la opinión pública, llegaríamos enseguida a la extensa lista de personas mencionadas en el quién es quién, que es el juego este, por si no lo sabéis, donde tú dices, ¿tiene barba? No, y bajas y tienes como unas fichas de diferentes personas, y si te dicen que no, pues bajas a todas las personas que tienen barba, porque al no tenerla no te interesan, ¿no? Para descubrir quién es quién. Obviamente. Vamos a acercar un poquito más el micrófono. Ay. Obviamente, esta lista incluiría al presidente de los Estados Unidos y los miembros de su gabinete, los senadores y representantes del Congreso, los gobernadores de los 48 estados, los presidentes de las distintas cámaras de comercio de las 100 ciudades más importantes del país, los presidentes de los consejos de nuestras 100 empresas industriales más importantes, el presidente de los múltiples sindicatos afiliados a la Federación Americana del Trabajo, el presidente nacional de cada uno de los gremios y cofradías del país, el presidente de cada una de las sociedades raciales o lingüísticas, los 100 directores de las revistas y diarios más leídos, los 50 escritores más populares, los presidentes de las 50 sociedades benéficas más influyentes, los 20 productores de teatro y de cine más destacados, los 100 líderes reconocidos de la moda, los más famosos e influyentes pastores de las 100 ciudades más importantes, los rectores de nuestras universidades y colegios universitarios, y los miembros más destacados de sus facultades, los financieros más poderosos de Wall Street, los deportistas más famosos, etc. Vemos aquí pues que él incluye a toda la jet set, por decirlo de esta manera, dentro de esos de esas personas, de esos círculos de influencia, de esos influencers, que podríamos denominarlos de esta manera. Semejante lista comprendería varios miles de personas, pero no se le escapa a nadie que muchos de estos líderes son a su vez liderados a veces por personas cuyos nombres apenas se conocen. Muchos congresistas, al dar forma a su programa, siguen los consejos de un jefe de distrito del que han oído hablar muy pocas personas al margen de la maquinaria electoral. Puede que los sacerdotes elocuentes ejerzan una poderosa influencia en sus comunidades, pero a menudo derivan sus doctrinas de una autoridad eclesiástica superior. Los presidentes de las cámaras de comercio modelan el pensamiento de los empresarios locales en lo que concierne a los asuntos públicos, pero sus opiniones se suelen derivar de alguna autoridad nacional. Un candidato a la presidencia de Estados Unidos puede resultar designado como consecuencia de una demanda popular abrumadora, pero es de sobra conocido que su nombre quizá fue decidido por una docena de hombres reunidos alrededor de una mesa en una habitación de hotel. Lo que está describiendo aquí Edward Bernays es pues lo que podríamos denominar las élites, ¿no? De un país, las élites de un país que deciden pues quién manda en ese país realmente.
hay un libro muy interesante que se llama Las élites en el poder, de Wright March. Bueno, se llama Las élites en el poder, ¿vale? Que habla sobre esto, y además está escrito por los mismos años, que habla sobre las élites que gestionan la democracia estadounidense. En algunos casos, el poder de quienes mueven los hilos sin ser vistos es flagrante. El poder del gabinete invisible que deliberó alrededor de una mesa de póker en cierta casita verde de Washington se ha convertido en una leyenda nacional. Y aquí hay una nota a pie de página. La casita verde, situada en la calle K de Washington, era el lugar de encuentro de congresistas y jefes del crimen organizado durante la presidencia de Warren Harding, 1921-1923. Ahí se negociaban sobornos a cambio de reducciones de condenas o legislaciones favorables a los intereses de la mafia. Madre mía, la corrupción, Hubo un tiempo en que un solo hombre, Mark Hanna, dictaba las políticas fundamentales del gobierno de la nación. Marcus Alonzo Hanna, 1837-1904, más conocido como Mark Hanna, fue un magnate y político republicano que gestionó con éxito la campaña electoral de William McKinley para la presidencia de 1896. Más tarde se convirtió en uno de los senadores más poderosos. Puede que alguien como Simmons logre, durante unos años, organizar a millones de hombres alrededor de un programa basado en la intolerancia y la violencia. William J. Simmons, 1880-1945, fundó en 1915 el segundo Ku Klux Klan, el segundo, no el primero. Son esos personajes los que encarnan para la opinión pública aquel tipo de líder que evoca la expresión gobierno invisible. Pero solo de vez en cuando nos paramos a pensar que hay dictadores en otros campos cuya influencia es cuando menos tan decisiva como la de los políticos que acabo de mencionar. Alguien como Irene Castle puede imponer la moda del pelo corto que domina sobre un 90% de las mujeres que pretenden ir a la moda. Vernon e Irene Castle fueron una pareja de baile de salón muy popular a principios del siglo XX y participaron en varias películas. Los líderes del estilo de París pusieron de moda la falda corta, de suerte que toda la industria del vestido femenino, con un capital cifrado en centenares de millones de dólares, tuvo que adaptarse a su dictado, aunque solo 20 años atrás la policía de Nueva York hubiese arrestado y enviado a la cárcel a cualquier mujer que vistiese de esa guisa. Hay soberanos invisibles que controlan los destinos de millones de personas. La gente de a pie no está al corriente de hasta qué punto las palabras y las acciones de nuestros hombres públicos más influyentes están dictadas por personas taimadas que se mueven entre bambalinas. Tampoco se percata de que nuestros pensamientos y costumbres están moldeados en gran medida por las autoridades, lo cual es todavía más importante. Vemos que existe una especie de conspiranoia ya desde hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, de que existe un gobierno invisible o personas o una élite invisible que gobierna sobre la élite visible, y la élite visible al final nos gobierna a nosotros, pero en realidad no nos gobierna esa élite visible, sino que nos gobierna realmente la élite invisible, ¿no? O el gobierno invisible. Vemos que esto existe desde hace muchísimos años. En este caso en Estados Unidos. En el caso europeo creo que es menos importante esta corriente de la conspiranoia, porque no ha tenido mucho éxito en Europa, ¿no? Tampoco se percata de que nuestros pensamientos y costumbres están moldeados en gran medida por las autoridades, lo cual es todavía más importante. En algunos ámbitos de nuestra vida cotidiana que nos parecen propios de personas independientes, nos gobiernan unos dictadores que ejercen un gran poder. Un hombre que se compra un traje se imagina que elige con arreglo a su gusto y personalidad el tipo de ropa que más le gusta. En realidad puede que esté obedeciendo las órdenes de un anónimo sastre londinense. Este personaje es el socio silencioso de una discreta sastrería cuyos clientes habituales se cuentan entre lo más granado de la sociedad a la moda y los pástagos de la realeza. Aconseja a nobles británicos y otras personalidades una tela azul en vez de gris, 2 botones mejor que 3, o mangas medio centímetro más cortas que la temporada pasada. El distinguido cliente no puede estar más de acuerdo. ¿Pero cómo puede afectarle todo esto al ciudadano común? El sastre ha sido contratado por una gran empresa estadounidense que produce trajes para hombre con el cometido de enviarles al momento los patrones de la ropa elegida por los mandarines de la moda londinense. Tan pronto como recibe los patrones, con las especificaciones relativas al color, el peso y la textura de la tela, la empresa norteamericana encarga inmediatamente un pedido a los
a los fabricantes de paño por valor de varios centenares de miles de dólares. Los trajes diseñados con arreglo al diseño londinense se publicitan entonces como la última moda. Los hombres elegantes de Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia los visten, y el ciudadano común, acatando su liderazgo, hace lo propio. Aquí está explicando de manera bastante simple pues el sistema de la moda. Al igual que los hombres, las mujeres no escapan a las órdenes del gobierno invisible. Un fabricante de seda que se propuso encontrar nuevos mercados para sus productos sugirió a una importante marca de calzado que los zapatos de mujer debían cubrirse de seda para combinar mejor con sus vestidos. La idea cuajó y se transmitió mediante una propaganda sistemática. Se convenció a una actriz famosa para que llevase esos zapatos. El producto se puso de moda. La marca de zapatos disponía de la oferta necesaria para satisfacer la demanda, y el fabricante de seda tenía la seda suficiente para más zapatos. ¿No os recuerda algo esto? ¿No os recuerda algo? Influencers, Instagramers, ¿no? Los nuevos escaparates del mundo, que son los youtubers, los streamers. Y yo, si gano dinero, también seré un escaparate. Si me ofrecen dinero, que me paguen. Por favor, Nike, págame. El hombre que inyectó la idea en la industria del calzado gobernaba a las mujeres en un ámbito de sus vidas sociales. Varios hombres gobiernan los distintos ámbitos de nuestras vidas. Puede que haya un gobierno en la sombra para la política, otro en las modificaciones de la tasa de descuento de la Reserva Federal, e incluso otro que dicte los bailes para la próxima temporada. Si existiese un gabinete invisible que gobernase nuestros destinos, algo que no es inconcebible en absoluto, trabajaría con el concurso de cierto grupo de líderes los martes y con otro conjunto totalmente distinto los miércoles. La idea de un gobierno invisible es relativa. Puede que haya un puñado de hombres que controlen los métodos educativos de la inmensa mayoría de nuestras escuelas. Pero si lo consideramos desde otro punto de vista, cualquier padre o madre es un líder de grupo con autoridad sobre sus vástagos. Aquí no estoy muy de acuerdo con Edward, porque hace una reducción al absurdo, ¿no? Diciendo que nos controlan en todos los aspectos de nuestra vida, todo ya está decidido, nosotros no podemos decidir nada. Creo que se equivoca y creo que no es realidad esto, ¿no? Sino que hay cosas que aparecen por arte de magia, incluso por azar, por casualidad, o que sus causas son distintas a las que propone el querido Edward. El gobierno invisible tiende a concentrarse en las manos de unos pocos como consecuencia del elevado coste que implica manipular la maquinaria social que controla las opiniones y costumbres de las masas. Anunciarse a gran escala para unos 50 millones de personas es caro. Alcanzar y persuadir a los líderes del grupo que dictan los pensamientos y las acciones de la gente tampoco es barato. Por esta razón se observa una tendencia creciente a la concentración de las funciones de la propaganda en las manos de la figura del especialista en propaganda. Este especialista está asumiendo cada vez más una posición y una función nítidas en la vida de nuestro país. Las nuevas actividades reclaman nuevas nomenclaturas. El propagandista que se especializa en la interpretación de las empresas y las ideas para el público y en interpretar el público para los impulsores de esas nuevas empresas e ideas ha terminado conociéndose con el nombre de asesor en relaciones públicas. La nueva profesión de relaciones públicas nace con el aumento de la complejidad de la vida moderna y la consiguiente necesidad de que las acciones de una parte del público sean comprensibles para otros sectores del público. También debe su existencia a la dependencia cada vez más acusada de toda forma de poder organizado con respecto a la opinión pública. Los estados, ya sean monárquicos, constitucionales, democráticos o comunistas, tienen que contar con el consentimiento de la opinión pública si quieren lograr sus proyectos, y de hecho un gobierno no gobierna si no es en virtud de la aquiescencia pública. Las industrias, las empresas de servicios públicos, los movimientos educativos, en efecto, cualquier grupo que represente una idea o un producto solo logra sus propósitos si cuenta con la aprobación de la opinión pública. Debemos buscar al socio no reconocido de cualquier proyecto de importancia en la opinión pública. El asesor en relaciones públicas es, por lo tanto, el agente que trae una idea a la conciencia del público sirviéndose de los medios de comunicación modernos y de los grupos que conforman la sociedad. Pero es mucho más que eso. Sabe de la importancia del curso de los acontecimientos, las doctrinas, los sistemas y las opiniones, y trata de conseguir el apoyo del público para determinadas ideas. Se ocupa de las cosas tangibles, como los productos manufacturados y los básicos. Su trabajo también está relacionado con las empresas de servicios públicos, los grandes grupos comerciales y las asociaciones que representan a industrias enteras.
Su función principal es la de asesorar a su cliente, no de manera muy distinta a como lo haría un abogado. Este último se fija sobre todo en los aspectos legales del negocio de su cliente. Un asesor en relaciones públicas se concentra, en cambio, en los puntos de contacto del negocio de su cliente con el público. Cada etapa de las ideas, productos o actividades de su cliente que puedan concernir al público o para las que el público pueda interesarse cae bajo el paraguas de sus funciones. Por ejemplo, si se trata de los problemas específicos de un fabricante, el asesor examinará el producto, los mercados, las reacciones del público ante el producto, la actitud de los empleados hacia el público y el producto, y la cooperación de las empresas de distribución. Huelga deciros que esto sigue siendo de actualidad, ¿vale? Porque en las carreras de marketing e investigación de mercados, o cualquier carrera de relaciones públicas, se sigue básicamente estudiando lo mismo que dice aquí nuestro querido Edward en 1927, es decir, una profesión vieja que no ha cambiado nada y que por eso pues funciona bastante mal. Tras haber examinado este y otros factores, el asesor en relaciones públicas se consagra a moldear las actividades de su cliente para que logren granjearse el interés, la aprobación y la aceptación del público. Los medios de que se sirve el asesor para informar al público de las actividades de su cliente son tan variados como los propios medios de comunicación. La conversación, los envíos por correo, los teatros y los cines, los periódicos y tantos otros. El asesor en relaciones públicas no es un publicista, sino alguien que recomienda recurrir a la publicidad cuando es preciso. Muy interesante esta diferenciación, ¿vale? A menudo recibe la llamada de una agencia de publicidad para complementar el trabajo que ésta realiza para un cliente. Su trabajo y el de la agencia de publicidad no entran en conflicto ni se solapan. El primer cometido del asesor en relaciones públicas consiste, como es natural, en analizar los problemas de su cliente y cerciorarse de que su producto goza de la aceptación del público o existe al menos la posibilidad de lograrla. Es inútil tratar de vender una idea o preparar el terreno para un producto falto de la necesaria solidez. Muy interesante esto. A veces se dice que nos venden malos productos o productos dañinos para nuestra, no sé, que son malos, ¿vale? Que hay productos que son negativos para nosotros, pero realmente no, realmente son productos que son válidos porque nos lo llegan a vender, ¿no? Nosotros llegamos a comprender que debemos comprar esos productos. Por lo tanto, esos productos sí que tienen cabida en el mercado, porque o nos han creado un deseo para que lo compremos, por lo tanto, nosotros teníamos cierta pulsión dentro de nuestro subconsciente para comprar ese tipo de productos, para comprar lo que nos ofrecía ese producto, o nosotros ya pedíamos ese producto y no lo teníamos en el mercado, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que un orfanato ve con preocupación cómo descienden los donativos y cunde una incomprensible actitud de indiferencia u hostilidad por parte del público. El asesor en relaciones públicas quizá descubra, tras analizar los datos reunidos, que el público, al corriente de las modernas tendencias sociológicas, critica inconscientemente la institución porque no se organiza según el modelo de la casa de campo. Recomendará a su cliente modificaciones en este sentido. Otro ejemplo. Quizá le recomiende a la operadora de una línea férrea la apertura de un tren rápido para prestigiar el nombre de la empresa, y por lo tanto el de sus acciones y bonos. Si los fabricantes de corsés quisieran volver a poner de moda su producto, el asesor, sin lugar a dudas, señalaría que el proyecto es descabellado, habida cuenta de que las mujeres se han liberado definitivamente de los viejos corsés. Es decir, que uno tiene que aprender cuáles son sus batallas, qué batallas puede ganar y cuáles están perdidas ya de antemano, ¿no? Aún así, sus asesores para cuestiones de moda podrían informarle de que quizás se pudiera seducir a las mujeres con la idea de algún tipo de faja que eliminase los aspectos más perjudiciales para la salud del corsé, es decir, modificar la primera concepción para hacer una nueva concepción del producto. Eso también es muy interesante. Si quieres vender un producto que está pasado de moda, siempre puede existir modificaciones de ese producto para que puedan funcionar en el tiempo presente, ¿no? En la modernidad. Su siguiente cometido consiste en analizar al público de su cliente. Estudia los grupos a los que se debe llegar y los líderes que puedan servirle como medio para acercarse a esos mismos grupos. De esto se encarga, pues, las personas en la empresa que se encargan, por ejemplo, de escoger los influencers que más se ajusten al producto o a lo que se vende para que pueda venderlas al público, ¿no? Vale.
Grupos sociales, económicos, geográficos, de edad, grupos definidos por la doctrina, la lengua o la cultura, representan todos ellos las divisiones a través de las cuales deberá dirigirse al público en nombre de su cliente. Solo tras haber completado este doble análisis y haber recopilado todos los resultados, llega el momento de abordar el siguiente paso: la formulación de políticas que gobiernen las prácticas generales, los procedimientos y los hábitos del cliente en todos aquellos ámbitos en los que su actividad le ponga en contacto con el público. Y solo cuando se alcanza un acuerdo sobre estas políticas, llega el momento de dar el cuarto paso. Las funciones del asesor en relaciones públicas fueron reconocidas por vez primera, quizá en los primeros años del siglo XX, cuando se revelaron los escándalos de las empresas aseguradoras que coincidieron en el tiempo con el descubrimiento de las finanzas corporativas por parte de la prensa popular. Los grupos de interés padecieron las iras del público y entendieron enseguida que habían perdido todo contacto con la gente a la que pretendían prestar sus servicios, por lo que reclamaron el consejo de los expertos en la materia para que les mostrasen las mejores maneras de comprender al público y de mostrarse ante él. La compañía aseguradora Metropolitan Life, alentada por el más fundamental interés personal, emprendió una campaña meditada y bien dirigida para cambiar la actitud del público hacia las aseguradoras en general y hacia sí misma en particular, en aras de su propio provecho y el del público. Vemos cómo pues se utiliza estas asesorías públicas para manipular a la gente y cambiar la opinión sobre cualquier idea, sobre cualquier producto, para que pueda ser aceptado de nuevo en este caso, porque antes se veía agravado, ¿no? Trató de alcanzar una posición de dominio en el mercado, intentando convencer al público de que comprase sus pólizas. Llegó al público en cada punto de su existencia individual y colectiva. Ofreció a las comunidades exámenes médicos y el asesoramiento de expertos. A la gente le proporcionó creencias sobre la salud y consejos en materia de higiene. Incluso la sede de la empresa se convirtió en un punto de referencia en la ciudad digno de ser visto y recordado. Permitía, en otras palabras, que el proceso asociativo siguiese su curso. Y de este modo la compañía logró la aprobación general del público. El número y el monto de sus pólizas crecía sin freno, al igual que sus contactos cada vez más estrechos con la sociedad. Bastó una década para que numerosas grandes empresas contaran entre sus empleados con un asesor en relaciones públicas. Con ese u otro membrete, ya que se habían percatado de que dependían de la simpatía del público para consolidar sus ganancias. Había dejado de ser cierto que no era asunto público cómo se llevaban los asuntos de la empresa. Se vieron obligadas a convencer al prójimo de que las necesidades del público, tanto como la honradez y la justicia, guiaban sus principios. Así, si una empresa descubre que sus políticas laborales alimentan el rencor de la sociedad, introducirá una política más progresista con el único objetivo de mejorar su imagen pública y conseguir la aprobación de la gente. Igualmente, si la dirección de unos grandes almacenes, tras mucho buscar las causas del descenso de las ventas, descubre que este se debe a que sus dependientes tienen fama de rústicos, no dudará en proporcionarles una formación básica en buenos modales y tacto en el trato. Aquí vemos una cosa muy interesante que debéis recordar siempre, siempre, que es que las empresas no tienen valores. No tienen valores. Las empresas no tienen ningún tipo de valor. Su única ideología es el dinero. ¿Vale? Una vez entendido esto, son veletas que van cogiendo o van cada día a la moda. Solo para vender más. Y ya está. No rayéis. Las empresas no tienen ningún tipo de valor. Cuando os dicen, no, que somos ecológicos. Mentira. Sois ecológicos porque la sociedad os lo exige. Si no, no lo seríais. ¿Vale? Para que nos entendamos. El experto en relaciones públicas puede conocerse como director o asesor en relaciones públicas. A menudo se le llama secretario, vicepresidente o director. A veces se le conoce como director del consejo o jefe de sección. Pero sea cual fuere el cargo que le distingue en la empresa, su función está bien definida y sus recomendaciones ejercen una influencia decisiva sobre la conducta del individuo o el grupo con el que trabaja. Muchas personas todavía creen que el asesor en relaciones públicas no es más que un propagandista, nada más lejos de la verdad. Ahí donde muchos suponen que empiezan sus actividades, en realidad no han hecho más que terminar. Tras examinar a fondo el público y el cliente y haber formulado las políticas a seguir, su trabajo puede darse a menudo por concluido. En otras ocasiones, la labor del asesor en relaciones públicas tiene que ser continuada para resultar efectiva, pues en muchos casos solo un cuidadoso sistema que proporcione información constante, pormenorizada y fiable logrará que la gente se percate de la valía de las actividades de un comerciante, un educador o un estadista.
El asesor en relaciones públicas debe ejercer una vigilancia constante, ya que de lo contrario, una información imprecisa o falsa procedente de fuentes desconocidas puede tener graves consecuencias. Basta un simple rumor falso en un momento crítico para hundir el valor en bolsa de una empresa y arrojar millones de pérdidas entre sus accionistas. Si cierto aire de secretismo y misterio se apodera de los movimientos financieros de una empresa, ello puede alimentar entre la gente una sensación de sospecha generalizada, capaz de actuar como un lastre invisible en todos sus negocios con el público. Buenas, Dabs Pro, bienvenido. El asesor en relaciones públicas debe hallarse en condiciones de enfrentar efectivamente los rumores y las sospechas, tratando de atajarlos en sus mismas fuentes, yendo a su encuentro sin perder un instante, armado con información más correcta o completa trasladada por los canales que considere más efectivos o, mejor aún, forjando unas relaciones de confianza en la integridad de la empresa que corten de raíz cualquier posibilidad de que arraiguen los rumores y las sospechas. Entre sus funciones puede contarse la de descubrir nuevos mercados, cuya existencia nadie haya sospechado siquiera. Y de eso se encargan, por ejemplo, los investigadores de mercados que tenemos hoy en día, ¿vale? Si aceptamos las relaciones públicas como una profesión, también debemos esperar que ésta se rija por unos ideales y una ética profesional. El ideal de la profesión es pragmático, es decir, que estamos jodidos, ¿vale? Consiste en lograr que el productor, sea este un congreso que produce leyes o un fabricante que produce bienes de consumo, comprenda qué quiere el público y conseguir a su vez que éste comprenda los objetivos del productor. Con respecto a la industria, el ideal de la profesión es limitar las pérdidas de dinero o de tiempo consecuencia de que la industria haga o produzca cosas que no sean del gusto del público o de que éste no entienda qué se le ofrece. Por ejemplo, las compañías telefónicas mantienen unos enormes departamentos de relaciones públicas para explicar sus actividades y evitar así que la energía se consuma en la fricción de los malentendidos. Una descripción detallada, por ejemplo, del cuidado infinito y científico que la empresa pone en elegir los nombres de los clientes en las centralitas para que sean claramente comprensibles y distinguibles. Contribuye a que el público valore el empeño de la empresa por brindar un buen servicio y anima a los usuarios a colaborar con las operadoras pronunciando con claridad los nombres cuando hacen una llamada. Las relaciones públicas pretenden producir un acuerdo entre educadores y educados, entre el gobierno y el pueblo, entre las instituciones de caridad y sus patrocinadores, entre nación y nación. Vamos, que sirven para... son como celestinas, sirven para contactar dos perfiles diferentes y hacer que se comprendan entre ellos, ¿no? La profesión de asesor en relaciones públicas está desarrollando rápidamente un código ético que aventaja al que rige la profesión médica o la abogacía. En parte este código le viene impuesto por las propias condiciones de su trabajo, aunque reconozca, al igual que el abogado, el derecho a que cada cual dé su mejor perfil ante la gente, rechaza sin embargo un cliente del que piense que no es honrado, un producto que crea fraudulento o una causa que le parezca antisocial. Entre otras razones, ello se explica porque, aunque actúe como un sofista, el asesor en relaciones públicas no está disociado de su cliente en la mente del público. Otra razón es que si bien pleitea como el abogado ante un tribunal, el tribunal de la opinión pública en este caso, no es menos cierto que trata de influir sobre las deliberaciones y las acciones judiciales al mismo tiempo. En la justicia, juez y jurado mantienen el equilibrio decisivo del poder. En la opinión pública, el asesor en relaciones públicas es juez y parte, porque en su defensa del caso el público puede leer su opinión y su veredicto. No aceptará un cliente cuyos intereses colisionen con los de otro cliente. No aceptará un cliente cuyo caso crea desahuciado o cuyo producto le parezca incomerciable. Pues Dabs trata de cómo manipular o cómo se manipulan ¿cómo se llama? A grandes núcleos de población. De eso trata el libro. Escrito en 1927. En este capítulo nos está hablando de quiénes son los nuevos propagandistas. Nos está hablando como en 1927 aparecieron estas nuevas profesiones de relaciones públicas, de asesoría de comunicación pública, de investigación de mercados y a qué se dedicaban, o a qué se dedican en este caso. Debería ser franco en sus negocios. Hay que repetir una vez más que su oficio no consiste en engatusar o engañar a la gente. Si terminase cosechándose esa fama, su utilidad para la profesión habría tocado a su fin. Cuando distribuye material publicitario por correo debe indicar claramente su origen.
El director del periódico, al corriente de quién se lo envía y de su finalidad, deberá decidir si lo acepta o rechaza en función de su importancia como noticia. Y aquí acaba el capítulo 3, donde hemos visto, pues, lo que decía antes, ¿no? La explicación de las nuevas profesiones propagandísticas que veía el señor Edward Bernays. Voy a echar un traguito de agua y seguimos. Vemos que al final es un poco naif, ¿vale? Peca de ingenuo porque dice, bueno, esta profesión de asesoría pública, de propagandista, tiene su ética, pero al final no existe un órgano que pueda regular, ¿no? De una manera clara, ¿no? El papel de un propagandista. Entonces, se supone que no deberían de vender malos productos, que no deberían de apoyar causas antisociales, pero depende de cada uno. Es decir, depende del dinero que le ofrezcan, básicamente. Así funciona el mundo. No es nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Vamos con el capítulo 4. La psicología de las relaciones públicas. El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Trotter y Le Bon, que si no habéis leído a Le Bon, pues es el padre de la psicología, si no me equivoco, ¿vale? Quienes se aproximaron a la materia desde una perspectiva científica. Bueno, a ver, aquí está flipándoselo un poco porque yo he leído a Le Bon y de científico no tiene nada. Y Graham Wallace y Walter Lippmann, que lo leeremos a Lippmann, entre otros, quienes continuaron el trabajo de los primeros con investigaciones sobre la mentalidad de grupo, llegaron a la conclusión de que el grupo posee características mentales distintas de las del individuo y se ve motivado por impulsos y emociones que no pueden explicarse basándonos en lo que conocemos de la psicología individual. De ahí que la pregunta no tardarse en plantearse. Si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente del grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta? ¿Qué pensáis? Yo os digo una cosa, hay un experimento psicológico, una investigación psicológica realizada por Solomon Asch, que lo podéis encontrar si ponéis Solomon Asch, ahora os lo escribo en el chat, el apellido sobre todo, el nombre es easy peasy, Solomon Asch, creo que se pronuncia Asch, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Hizo un experimento que seguramente lo habéis escuchado alguna vez. Puso a 4 actores en una sala y a una persona que no sabía que esas personas eran actores, que era la persona que estaban investigando, ¿no? Que estaba participando realmente en esa investigación. Esto es una participación voluntaria, ¿eh? No estaba engañando a nadie ni estaba haciendo ningún tipo de engaño, ¿no? Ni subterfugio. ¿Y qué hizo? Pues puso diferentes rayas de diferente tamaño, por ejemplo. Ese era uno de los experimentos. Ponía esta raya, tenía este tamaño, la siguiente tenía un tamaño más grande, la siguiente más pequeña, la siguiente mediana, ¿vale? Ponía 5 o 6 rayas. Y les decía a todos que dijesen qué raya era, por ejemplo, la más grande, ¿vale? Los actores elegían la más pequeña siempre. Y el experimento, o Solomon, lo que quería ver es qué hacía la otra persona, que era el sujeto de la investigación. Si seguía la voz de la mayoría, la presión del grupo, la mente del grupo, o si realmente tenía la capacidad de elegir la línea que era más grande, que era lo que pedía Solomon. Además, no penséis que la elección era difícil, no penséis que era una línea así y otra un poquito más grande, sino que realmente se veía muchísimo la diferencia entre la más grande y la más pequeña, ¿no? Entonces, los actores elegían la más pequeña y se veía muy claro que no era la más grande esa. Y el 90% de las veces, la persona que era sujeto de la investigación, la persona que no era el actor, elegía siempre lo que elegía el grupo. Sabiendo, seguramente, que lo que estaba eligiendo estaba mal hecho. Pero por miedo a salirse del grupo, pues elegía siempre la opción que elegía la mayoría, que era la incorrecta, pero claramente no era una cuestión de igual sí, igual no, se veía claramente que era en la incorrecta. De hecho,
El experimento fue famoso por eso, porque no dejaba ningún tipo de duda en cuanto a la elección. Y creo que en este capítulo veremos eso, ¿no? La práctica, y os lo recomiendo que le echéis un vistazo a ese experimento. La práctica reciente de la propaganda ha demostrado que ello es posible, al menos hasta cierto punto y dentro de unos límites. La psicología de masas dista todavía de ser una ciencia exacta y los misterios de las motivaciones humanas no han sido desentrañados en absoluto. Pero nadie puede negar que teoría y práctica se han combinado con acierto, de modo que hoy es posible producir cambios en la opinión pública que respondan a un plan preconcebido con solo actuar sobre el mecanismo indicado, al igual que los conductores pueden regular la velocidad de su automóvil manipulando el flujo de la gasolina. La propaganda no es una ciencia en el sentido de que pueda comprobarse en el laboratorio, pero en todo caso ya no es aquella materia empírica que solía ser antes del nacimiento del estudio de la psicología de masas. Hoy es científica en el sentido de que trata de sentar sus operaciones en unos conocimientos precisos extraídos de la observación directa de la mente del grupo y en la aplicación de principios que se han demostrado coherentes y relativamente constantes. El moderno propagandista estudia sistemática y objetivamente el material con el que trabaja como si se encontrase en un laboratorio. Si le encargan una campaña de ventas a escala nacional, estudia el terreno mediante una agencia de seguimiento de prensa, sirviéndose de un ejército de ojeadores o mediante el estudio personal desde un mirador privilegiado. Determina, por ejemplo, qué características de un producto están perdiendo el favor del público y en qué dirección está virando el gusto de la gente. No se olvidará de investigar si es la esposa quien tiene la última palabra en la elección del coche de su marido o de sus trajes y camisas. Importante esto. No cabe esperar que los resultados sean de una precisión científica, porque muchos de los elementos de la situación no pueden menos que escapar a su control. Podrá conocer con un grado de seguridad bastante bueno que en determinadas circunstancias un vuelo internacional propicia un ambiente de buena voluntad que debe hacer posible la culminación de programas políticos. Pero no puede prever que algún acontecimiento inesperado termine por eclipsar ese vuelo y apartarlo del interés del público, o que algún otro aviador realice algo más espectacular el día anterior. Incluso en el ámbito restringido de la psicología pública debe considerarse un amplio margen de error. La propaganda, al igual que la economía o la sociología, nunca podrá ser una ciencia exacta, precisamente porque su objeto de estudio, como el de aquellas, tiene que ver con seres humanos. Muy de acuerdo en este apartado con Edward Bernays. Estoy muy de acuerdo. La sociología, las ciencias sociales jamás deben dejarse llevar por las matemáticas. Jamás. Ni por la estadística. Jamás. Deben tener sus propios métodos científicos validados por el estudio de los seres humanos. Nunca debemos dejarnos llevar por los números, porque el sujeto de estudios, el sujeto principal de las ciencias sociales es el ser humano. Ya sea en sociedad, ya sea individualmente, ya sea relacionándose con otros, ya sea relacionándose consigo mismo, el estudio de las ciencias sociales es el ser humano. Y como tenemos un sujeto tan difícil de estudiar, debemos tener nuestros propios métodos que no deben parecerse a los métodos de las ciencias que podríamos denominar duras, ¿vale? Estoy muy de acuerdo con este señor. Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella, automáticamente influyes sobre el grupo que les sigue. Pero en realidad no es necesario que los hombres se congreguen en mitines públicos o en disturbios callejeros para que se conviertan en objeto de las influencias de la psicología de masas. Pues siendo gregario por naturaleza, el hombre se siente miembro de una grey aunque se encuentre solo en su habitación con las cortinas cerradas. Su mente conserva los patrones que la influencia del grupo le ha imprimido. Fijaros si esto llega a ser tan cierto que incluso aunque ustedes se encierren en su cuarto durante más de 20 años, seguirán perteneciendo a un grupo del cual no pueden salir nunca, jamás, que es el grupo de los seres humanos. Y eso ya les clasifica, y eso ya les identifica, y eso ya les caracteriza, les clasifica, eso ya les pone en su sitio. Así que olvídense de que existe una individualidad. No existe. No podéis ser libres ni podéis ser individuales, porque todos nosotros pertenecemos a la raza humana, el grupo gregario más grande que existe en el mundo. Seguramente. Yo opino, afirmo, ¡pam! Como notario.
Un hombre decide en su oficina qué acciones debe comprar. Sin lugar a dudas, se figura que planea sus adquisiciones con arreglo a su propio juicio. En la práctica, sin embargo, su juicio es una mezcla de impresiones acuñadas en su mente por influencias externas que inconscientemente gobiernan su pensamiento. Compra acciones de una determinada compañía de ferrocarriles porque apareció en los titulares del periódico de ayer y por lo tanto es la que le viene a la cabeza con más fuerza, porque tiene un recuerdo agradable de una cena en uno de sus trenes rápidos, porque su política laboral es liberal y tiene fama de honrada, porque le han dicho que JP Morgan controla parte del accionariado. Es decir, la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros, en parte, no están dirigidas por nosotros. Así que... ¡Oh! Ese host de Pipe. Muchas gracias. Entonces, al no estar dirigidas por nosotros, estamos constantemente influenciados, ¿vale? Constantemente influenciados. Trotter y Le Bon llegaron a la conclusión de que la mente del grupo no piensa en el sentido estricto del término. En lugar de pensamientos, tiene impulsos, hábitos y emociones. Al tomar decisiones, su primer impulso suele ser el de seguir el ejemplo de un líder de confianza. Este es uno de los principios más sólidamente fundamentados de la psicología de masas. Actúa cuando un lugar de vacaciones gana prestigio o lo pierde. Actúa cuando los clientes de un banco corren a retirar todos sus depósitos o cunde el pánico en el mercado de valores. Actúa convirtiendo un libro en un bestseller o propiciando un éxito de taquillas en el teatro. Un abrazo, Pipe. Muchas gracias por pasarte, en serio. Muchas gracias. Yo sigo a lo mío, no te preocupes. Sin embargo, cuando la muchedumbre no dispone del ejemplo de un líder y debe pensar por sí misma, no tiene otra opción que servirse de clichés, latiguillos o imágenes que representan un grupo completo de ideas o experiencias. No hace mucho, bastaba señalar a un candidato presidencial con la palabra intereses para movilizar a millones de votantes contra su candidatura, porque cualquier cosa que se asociara con los intereses parecía corrupta por necesidad. En tiempos recientes, la palabra bolchevique ha prestado un servicio parecido a personas que deseaban amedrentar al público y apartarlo de una determinada línea de acción. Pasa lo mismo con populista, rojo, comunista, también muchas veces fascista, a algunos partidos de derechas que no son fascistas, pero se les llama fascista para caricaturizarlos, satirizarlos, crear... para identificarlos como enemigos, ¿no? Para facilitar esa identificación. El propagandista, aprovechándose de un viejo cliché o manipulando uno de nuevo cuño, puede dirigir a veces una masa completa de emociones colectivas. En Gran Bretaña, durante la guerra, los hospitales para los evacuados del frente recibieron numerosas críticas porque trataban a los heridos de manera expeditiva. El público daba por hecho que los hospitales debían dispersar una atención concienzuda y prolongada a los pacientes. Cuando se les cambió el nombre por el de destacamentos para evacuados, las críticas se desvanecieron. Nadie esperaba más que un tratamiento de emergencia de una institución con semejante nombre. El cliché hospital estaba indeleblemente asociado en la mente pública con una imagen particular. Constituía un empeño imposible el persuadir a la gente de que distinguiera un hospital de otro y disociase el cliché de la imagen que proyectaba. En cambio, el nuevo cliché condicionó automáticamente la impresión pública hacia esos hospitales. Veamos lo interesante que es esto. ¿Qué está diciendo aquí Edward Bernays? Edward Bernays está diciendo... Había unos hospitales en Gran Bretaña que se llamaban hospitales de campaña, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Hospitales de campaña que se vieron en una polémica porque no atendían muy bien a sus pacientes. No hacían lo que debería de hacer un hospital. Lo que la gente entendía que debería de hacer un hospital, que es tratar muy bien a los pacientes y curarlos, ¿no? O intentar hacer que su muerte sea lo más liviana posible. Bien. Como era más costoso arreglar eso, hacer que esos hospitales de campaña fuesen realmente funcionales como hospitales, decidieron cambiarles el nombre por destacamentos para evacuados. Cuando les cambiaron el nombre, como ya no se llamaban hospitales y se llamaban destacamentos para evacuados, pues las personas no exigían tanto a un destacamento para evacuados que a un hospital. Es decir, no les parecía mal que un destacamento de evacuados simplemente intentara solucionar los problemas
de salud lo más rápido posible y evacuara a los enfermos que tenía dentro. Por lo tanto, ya no había esas críticas a esos departamentos, ¿no? Vemos que a esos destacamentos, perdón. Vemos que con solo un cambio de nombre, como el nombre de hospital tenía un significante, tenía un significado, tenía un discurso detrás que tenía varios significados, a la hora de cambiarlo por otro donde tenía unos significados diferentes, pues también ha cambiado la percepción que se tiene sobre la cosa, ¿no? Es decir, la palabra afecta a la cosa. Es muy interesante esto. Por eso la Biblia nos dice que lo primero fue el verbo. La palabra es lo más importante que tenemos. Los hombres rara vez se percatan de las razones reales que motivan sus acciones. Un hombre puede creer que compra un automóvil porque tras sopesar las características técnicas de todas las marcas del mercado ha llegado a la conclusión de que ese coche es el mejor. Con casi total seguridad se está embaucando a sí mismo. Lo compra quizá porque un amigo cuya perspicacia para las finanzas respeta se compró uno igual la semana pasada, o porque sus vecinos creían que no podía permitirse un coche de esa categoría, o porque sus colores coinciden con los de su fraternidad universitaria. Son sobre todo los psicólogos de la escuela de Freud los que han señalado que la gran mayoría de los pensamientos y acciones del hombre son sustitutos compensatorios de deseos que éste se ha visto obligado a reprimir. Podemos desear algo no por su valor intrínseco o por su utilidad, sino porque hemos llegado a ver inconscientemente en ese objeto el símbolo de otra cosa, cuyo mero deseo nos avergonzaría a confesarnos. Un hombre que compra un coche puede creer que lo necesita para desplazarse, mientras que en realidad quizá prefiriese caminar por el bien de su salud y no tener que cargar con los gastos que acarrea. En realidad quizá lo quiera porque es un símbolo de posición social, una demostración de su éxito en los negocios o un medio para contentar a su mujer. Este principio general, a saber, que los hombres en gran medida se ven impulsados por motivaciones que se ocultan a sí mismos, es tan cierto para la psicología de masas como para la individual. Resulta evidente que el propagandista de éxito deberá entender los verdaderos motivos y no contentarse con las razones que arguyen los hombres para justificar sus acciones. No basta con entender la estructura mecánica de la sociedad, los agrupamientos, las fracturas y las lealtades. Puede que un ingeniero lo sepa todo de cilindros y pistones para locomotoras, pero a menos que sepa también cómo reacciona el vapor cuando es sometido a presión, no logrará que su motor funcione. Los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes más o menos unidos entre sí que es la sociedad moderna. Muy interesante esto. Como hemos dicho antes, las ciencias sociales tienen la dificultad de que tienen como sujeto de estudio al ser humano, tanto en sociedad como individualmente, como ustedes quieran. ¿Cuál es el problema de estudiar el ser humano? Pues que no sigue unas pautas concretas. ¿Por qué? Pues porque al no ser racionales, como dije en un directo anterior, al ser completamente irracionales, pues nuestras decisiones se toman por múltiples factores que muchas veces ni nosotros comprendemos o muchas veces ni nosotros nos damos cuenta de cuáles han sido los factores que nos han llevado a tomar esa decisión en concreto. Y creo que esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí Edward Bernays? Que también estoy de acuerdo con él. Es que siempre, y esto es lo más bonito de las ciencias sociales, o por lo menos lo que a mí más me atrae de las ciencias sociales, siempre hay más de lo que se ve. Siempre. Siempre existe la sombra, siempre existe un espacio oscuro donde no da el sol, siempre existe cierta parte que no podemos ver y que no la podremos ver nunca, siempre. Es como ir persiguiendo una utopía constantemente. No vamos a poder conseguir descubrir lo que quiere el ser humano o intentar comprender por qué el ser humano actúa de una manera en concreto. Me alegro, Dabs, de que te guste, me alegro. Pues estamos leyendo, lo terminaremos en directo, Y para los que no se puedan quedar, pues esto se resube a YouTube. Tenéis la primera parte, los primeros 2 capítulos subidos al canal. Entonces, en las ciencias sociales siempre hay un espacio de oscuridad que es incomprensible y que siempre lo será, ¿no? Que es el que explica en parte aquí también Edward Bernays, que es esa pulsión freudiana, ese aspecto del deseo
que nosotros no podemos comprender y que es muy difícil llegar a comprender realmente. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que intentamos racionalizar nuestros actos cada vez que los cometemos, debemos darnos cuenta, y es mucho más fácil aceptarlo como tal, de que no somos seres racionales. Y como no somos seres racionales, pues es mejor intentar entender nuestra irracionalidad que intentar racionalizarla. Espero que se me haya entendido. El viejo propagandista basaba su trabajo en una psicología de las reacciones de corte mecanicista, antaño de moda en nuestras universidades. Aquí hace una alusión a la psicología behaviorista o conductista, desarrollada en Estados Unidos a principios de la década de 1920 por John B. Watson y B. F. Skinner. Por si no habéis estudiado a Skinner, es el padre del conductismo, ¿vale? Uno de los más importantes psicólogos del conductismo, me parece que hizo los experimentos de Skinner. Me parece que una de sus investigaciones más famosas es en cuanto a la autoridad. Si no me equivoco, o era el de Milgram, creo que era el de Milgram, el de la autoridad. No, era el de Milgram. Skinner se dedica a otras mierdas. Su discurso, por descartar la necesidad de instancias internas como el inconsciente para explicar el comportamiento humano, se enfrenta desde entonces y en sus múltiples metamorfosis al psicoanálisis freudiano, una de las fuentes de Bernays. Ambas escuelas han influido sobre el desarrollo de la publicidad. Lo que intenta explicarnos la escuela conductista es que nuestras conductas, como he explicado anteriormente, son racionales, que se deben a procesos racionales, ¿no? Por eso se le denomina también la teoría mecanicista, ¿no? Porque nos ve como unas máquinas donde cada pieza cumple su función, y si mueves esta pieza ocurre esto sí o sí, y si mueves esta pieza ocurre esto sí o sí. Cuando el psicoanálisis freudiano nos dice que si toco esta pieza puede ocurrir esto, pero si mañana la vuelvo a tocar igual ocurre otra cosa diferente. ¿Vale? Para que entendamos así de manera simple. En cualquier caso, os recomiendo tanto a Skinner, tiene unas lecturas que no son difíciles de leer. Freud seguramente lo conoceréis, pero también tenéis a Milgram, si queréis, y también a Solomon Asch, que os lo he puesto en el chat, que también es interesante. Sus investigaciones son personas muy importantes en la psicología social y que os podrán interesar y gustar enormemente. Una de las doctrinas de la psicología de las... Esta asumía que la mente humana no era más que un mecanismo individual, un sistema de nervios y centros nerviosos que reaccionaba con regularidad mecánica a los estímulos, lo que he dicho con anterioridad, como si se tratase de un autómata inofensivo y privado de voluntad propia. La función del sofista consistía en brindar los estímulos que debían causar la reacción deseada en un comprador en particular, ¿no? Esta visión mecanicista pues veía a las personas como si fuesen robots, por decirlo de esta manera. Una de las doctrinas de la psicología de las reacciones consistía en que si un estímulo se repetía a menudo, a la postre se creaba un hábito, o que la simple reiteración de una idea crearía una convicción. Consideremos las viejas artes de vender aplicadas a una empresa distribuidora de carne que trate de incrementar sus ventas de bacon. Las viejas estrategias de ventas reiterarían hasta el aburrimiento mediante anuncios a toda página la siguiente cantinela: coma más bacon, coma bacon porque es barato, porque es bueno, porque alimenta sus reservas de energía. Que es lo que está diciendo es el arte mecanicista, ¿no? Y ahora dice, el nuevo arte de vender, porque comprende la estructura de grupos de la sociedad y los principios de la psicología de masas, se preguntará en primer lugar, ¿quién influye en los hábitos alimenticios de la gente? Como es obvio, la respuesta no es otra que los médicos. De modo que el nuevo vendedor sugerirá a los médicos que afirmen públicamente que es saludable comer bacon. Como si se tratase de una verdad matemática, sabe que grandes cantidades de personas seguirán el consejo de sus médicos porque conoce bien la relación de dependencia psicológica que se da entre los hombres y sus galenos. Bien, una cosa que os pregunto, ¿qué se recomienda en vuestros respectivos lugares de origen que se debe tomar, que se debe comer, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, aquí en España se decía que beber vino era sano. Luego pasó el tiempo y se vio que no. Y se recomendaba que beber solo una copa de vino con las comidas sigue siendo sano. Bueno, pues se han dado cuenta de que no. ¿Por qué? Porque el alcohol es un veneno. Por lo tanto no puede ser bueno.
¿no? Pero claro, como lo decían los médicos, todo el mundo, chitón, todo el mundo hacía caso porque lo decían los médicos. ¿Cuántas nos han colado así? ¿Cuántas veces nos hemos tragado bulos con apariencia de realidad solo porque, por ejemplo, la industria lo quería? El propagandista, a la vieja usanza, sirviéndose casi en exclusiva del atractivo de la palabra impresa, trataba de convencer a un lector en concreto de que comprase un artículo en particular inmediatamente. Este enfoque queda bien ilustrado con un tipo de anuncio que se consideraba ideal desde el punto de vista de su inmediatez y efectividad. Mirad, otro ejemplo que se me ocurre. En cuanto a los desayunos, los breakfast. Cada país es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se dice, no, tienes que tomarte tu vaso de leche, tu zumo de naranja recién exprimido, cereales, si son sin azúcar mejor, una tostada con mermelada, con mantequilla, lo que sea. Perfecto. Bueno, si realmente te das cuenta, el desayuno al fin es una concepción social que nosotros tenemos de que, por ejemplo, tomarte unos garbanzos, unas habas, tomarte un poquito de atún por la mañana parece que no entra, ¿no? Parece que no es adecuado, cuando en realidad es lo más adecuado, por las características que tiene ese alimento. De hecho, por la mañana es mucho más recomendable comer legumbres y pescado para desayunar, ¿no? Pero aquí queda raro. Aquí estamos acostumbrados a otra cosa. Pues eso no es más que propaganda. Para que veamos la importancia que tiene, ¿no? Señora, quizá con un dedo que señala al lector, compre tacones de goma Oleris ahora. Por medio de la reiteración y el énfasis puesto sobre el individuo, el anuncio trataba de derribar o penetrar la resistencia a la compra del consumidor. Pese a que la llamada iba dirigida a 50 millones de personas, se dirigía a cada una de ellas como individuo. Esto me recuerda a la de... No sé si recordáis, ¿no? La típica imagen del tío Sam señalando diciendo únete a la marina. Parece ser el mismo concepto, ¿no? El nuevo arte de vender ha descubierto que es posible poner en marcha corrientes psicológicas y emocionales que redundarán en beneficio propio, siempre y cuando se tenga en cuenta que debe tratarse a los hombres en el seno de la masa a través de las distintas formaciones de sus grupos. En lugar de tomar por derribo la resistencia a la compra con un ataque a campo abierto, el nuevo propagandista prefiere eliminarla. Crea las circunstancias adecuadas para cambiar las corrientes emocionales de suerte que el consumidor se vea obligado a comprar. Si quiero, por ejemplo, vender pianos, no me bastará con empapelar el país entero con un llamamiento directo del tipo: caballero, compre hoy mismo un piano Mozart, es barato, los mejores pianistas tienen uno, es un piano para toda la vida. Puede que todas estas afirmaciones sean ciertas, pero entran en conflicto directo con las afirmaciones de otros fabricantes de pianos y en competencia indirecta con las afirmaciones sobre radios o automóviles, todas ellas compitiendo por el dinero del consumidor. Es decir, que no vale solo con dar unas características concretas de un producto, porque compite en igualdad de condiciones con las características concretas de otro producto. No, por ejemplo, quien me dice a mí que los pianos Mozart son baratos, puede ser cierto, pero igual los pianos Beethoven también son baratos, ¿no? Igual incluso pueden tener el mismo precio. Por lo tanto, no debemos fijarnos en las características físicas del producto, sino en otras características que nos lleven a los deseos, a las pulsiones, en la parte freudiana. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que un comprador se decide por un coche nuevo en lugar de cambiar el piano viejo? ¿Acaso ha decidido que prefiere la mercancía llamada locomoción a la mercancía llamada música? En modo alguno. Adquiere un coche porque el hábito de su grupo en ese momento consiste en comprar coches. El moderno propagandista se pone manos a la obra para crear las circunstancias que deberán modificar el hábito. Quizá apele a la querencia instintiva por el hogar, que es fundamental. Procurará extender la aceptación pública de la idea de una sala de música en el hogar. Con este objetivo organizará, por ejemplo, una exposición de salas de música de época diseñadas por decoradores bien conocidos quienes, por su parte, ejercen influencia sobre los grupos de compra. Ensalzará la efectividad y el prestigio de estas salas, adornándolas con exóticas y valiosas tapicerías. Entonces, para generar un gran interés por la exposición, organizará una ceremonia o un acto. Invitará a esta ceremonia a gente clave,
personas conocidas por su influencia sobre los hábitos de compra de los grupos, como por ejemplo un violinista famoso, un artista de prestigio o una celebridad de la vida social. Estos personajes clave afectan a otros grupos y elevan la idea de la sala de música a una posición en la conciencia pública de la que antes carecía. La yuxtaposición de estos líderes y de la idea escenificada se proyectará entonces al público en general a través de varios canales publicitarios. Entretanto, los arquitectos más influyentes se han dejado seducir por la idea y han convertido la sala de música en una parte arquitectónica integral de sus planos, que quizá contemplan incluso la creación de un rinconcito acogedor para el piano. Por descontado, habrá arquitectos menos influyentes que imitarán los diseños de quienes consideran los maestros de su profesión. Serán estos arquitectos menores quienes implanten la idea de la sala de música en la mente del público general. Aquí estamos viendo un proceso que yo considero maravilloso, ¿no? Estamos viendo cómo no interesa el producto, sino interesa que ese producto forme parte integral de nuestra vida, que no podamos vivir sin él, que sea necesario para nosotros sin nosotros saber por qué. Aquí lo estamos viendo. Aquí el publicista está diciendo, el piano no me interesa, voy a hacer, atentos la vuelta que da para venderte un piano. Voy a hacer que una exposición de salas de música donde voy a exponer los pianos de mi cliente, pero no solo eso, sino que haré que esas salas sean objetivamente bellas, que esas salas sean modernas, que sean vanguardistas, que atraigan, ¿no? Que tengan punch, que tengan arte. No solo eso, sino que voy a invitar a esa exposición a personas influyentes, a personas que influyen sobre diferentes grupos. Pero es que no solo eso, sino que también la voy a publicitar. La exposición, no el piano. ¿Qué pasa luego? Pues que cada rico, cada famoso, cada persona querrá tener, 1, su propia sala de música y 2, su propia sala de música con el piano. Estáis viendo la vuelta que ha dado, ¿no? Para venderte un piano. Lo estamos viendo. De eso se trata. Al final de eso se trata. Esto se ve muy bien, y lo podéis ver, lo podéis buscar, con las diferentes rupturas o, mejor dicho, cambios arquitectónicos, sobre todo en las casas de lujo, ¿vale? En las casas de lujo, las casas de los ricos, pues si comparas lo que era de moda en los años 80 y que quedó desfasado, suelos a doble altura, las piscinas de una manera y ahora son de otra, todo eso ha pasado por este proceso que nos está explicando. Os recuerdo, en el año 1927, este señor Edward Bernays ya nos está explicando cómo está funcionando la movida, cuáles son los procesos de manipulación, para que nosotros veamos que una cosa la necesitamos o veamos ciertas cosas como normales, ¿no? Muy interesante. La sala de música será aceptada porque todo el mundo querrá tener una. Y el hombre o la mujer que disponga en su casa de una sala de música o haya arreglado un rinconcito de su salón con esa misma finalidad, contemplará la idea de comprar un piano como algo natural. Lo hemos dicho antes, que nos parezca a nosotros natural, como diciendo, tengo una sala de música, necesito un piano sí o sí, porque si no, esto al final no es una sala de música ni nada. Se le antojará como si se tratase de una idea propia, y esto es lo más importante. La manipulación, compañeros y compañeras, no se ve nunca, nunca, jamás vas a saber que estás manipulado. Si sabes que estás manipulado es que no existe ningún tipo de manipulación. La manipulación se trata de que ideas ajenas a nuestras propias ideas nos parezcan propias ideas a nosotros. Qué mal me he explicado, madre mía. La manipulación, al fin y al cabo, se trata de que las ideas ajenas nos parezcan ideas propias. Punto final. Por lo tanto, aquí aparece un oxímoron, que es que jamás, de los jamases, podemos saber que estamos manipulados. En tiempos del viejo arte de vender, el fabricante le decía al posible comprador, por favor, cómpreme el piano. El nuevo arte invirtió el proceso y logró que el posible comprador le dijese al fabricante, por favor, véndame un piano.
¿La habéis notado, no, la diferencia? Señores, 1927, no lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir seguramente mucho, pero esto está escrito en 1927, ¿vale? ¿Qué hace la empresa Apple cuando saca un nuevo iPhone? La gente lo está esperando. No hace falta ni que... No te está pidiendo la empresa, cómprame el móvil, si lo estás pidiendo tú. Tú rezas para que salga un nuevo iPhone y puedas comprarlo. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Y así con muchos productos. Pongo el ejemplo de Apple porque se ve más claro, para clarificar y para simplificar las ideas. El valor de los procesos asociativos para la propaganda queda patente con el desarrollo de un importante proyecto urbanístico. No se escatimó en medios para que la zona de Jackson Heights fuese atractiva desde un punto de vista social. Se intentaba sobre todo propiciar este proceso asociativo. Se programó una actuación benéfica de los Disney Players a beneficio de las víctimas del terremoto de Japón de 1923, con los auspicios de la señora Astor, entre otras personalidades. Se proyectaron las ventajas sociales del lugar, se diseñó un campo de golf y se planeó una casa de campo para el club. Cuando se terminó la oficina de correos, el asesor en relaciones públicas pensó que podía convertir la inauguración en un reclamo a escala nacional, pero descubrió que la fecha prevista coincidía con una efeméride de la historia del servicio postal de Estados Unidos, de modo que el asesor resolvió hacer de esa fecha el motivo principal de la inauguración. Cuando los promotores quisieron mostrar al público la belleza de los apartamentos, se celebró un concurso entre los mejores decoradores de interiores de Nueva York para resolver quién de ellos decoraba mejor un apartamento de Jackson Heights. Un jurado integrado por personalidades decidió el ganador. El concurso logró la aprobación de autoridades de reconocido prestigio y el interés de millones de personas que pudieron seguirlo a través de periódicos, revistas y otras publicaciones. Todo ello resultó en un aumento decisivo del prestigio de la promoción inmobiliaria. Para que veáis, cómo lo hacen. Uno de los métodos más efectivos para extender ideas consiste en la utilización de la estructura en grupos de la sociedad moderna. Para muestra, los concursos de escultura con jabones Ivory que se celebran por todo el país, concursos abiertos a colegiales según ciertos grupos de edad, así como a escultores profesionales. Los concursos, cuya primera edición se celebró en 1924, gozaron de una amplia difusión en Estados Unidos durante un cuarto de siglo. Edward Bernays, contratado ese mismo año por Procter & Gamble, concibió el proyecto. Ojito, Se trataba de vencer las reticencias de los niños al jabón, convirtiéndolo en algo divertido. Ya veis, ¿no? Se trata de manipular, de cambiar una conducta. Un escultor conocido en todo el país afirmó que los jabones Ivory eran un material excelente para la escultura. La compañía Procter & Gamble ofreció una serie de premios a la mejor escultura realizada en jabón blanco. El concurso se celebró con los auspicios del Art Center de Nueva York, una organización relevante en el mundo del arte. Los directores y maestros de varios colegios de todo el país secundaron la idea encantados e incluso afirmaron que constituía una buena herramienta pedagógica para las escuelas. Se alentó la práctica de la escultura en jabón entre los alumnos de los colegios como un capítulo más de sus asignaturas de artes. Se celebraron concursos que enfrentaban a escuelas, distritos escolares y ciudades. La pastilla de jabón Ivory se adaptaba bien a la práctica de la escultura en casa porque las madres destinaban las virutas y los intentos fallidos para lavar la ropa. El trabajo en sí no ensuciaba. Las mejores obras de los concursos locales se seleccionaron para el concurso nacional. Este último se celebraba anualmente en una importante galería de arte de Nueva York, cuyo prestigio, sumado al de los distinguidos jueces, presta al concurso la autoridad de un acontecimiento serio. Se presentaron al primer concurso nacional más de 500 esculturas, al tercero 2.500 y al cuarto más de 4.000, para que veamos que iba aumentando año a año. Como las obras cuidadosamente seleccionadas eran tan numerosas, resulta evidente que el número de obras esculpidas durante el año tenía que ser enorme y que las esculturas realizadas durante el aprendizaje debían ser aún más numerosas. La simpatía hacia el producto aumentó en gran medida porque el jabón había dejado de ser asunto exclusivo de la ama de casa para convertirse en materia de interés personal e íntimo de sus hijos. Bravo. Bravo por Edward Bernays. Bravísimo.
Durante la ejecución de la campaña se recurrió a varias motivaciones psicológicas bien conocidas. La estética, la competitiva, la gregaria. Buena parte de la escultura se hacía en grupos escolares. El esnobismo, el impulso a seguir el ejemplo de un líder reconocido. La exhibicionista y, por último, y quizá la más importante, la motivación maternal. Todas estas motivaciones y hábitos de grupo se combinaron en un movimiento sincronizado mediante la simple maquinaria de la autoridad y el liderazgo de grupo. Como si bastase con apretar un botón para ponerla en movimiento, la gente empezó a trabajar para el cliente por el simple placer que se obtiene de trabajar la escultura. Este último punto reviste una importancia máxima para el éxito del trabajo propagandístico. Los líderes solo prestan su autoridad a una campaña de propaganda si ésta beneficia en alguna medida a sus propios intereses. Las actividades del propagandista, sin embargo, deben tener un cariz desinteresado. En otras palabras, una de las funciones del consejero en relaciones públicas es la de descubrir en qué puntos los intereses de su cliente coinciden con los de otros individuos o grupos. En el caso del concurso de escultura en Jabón, los distinguidos artistas y educadores que patrocinaron la idea prestaron sus servicios y sus nombres con alegría porque los concursos fomentaban realmente un interés que albergaban en lo más profundo de su ser: cultivar el impulso estético entre los más jóvenes. Esas coincidencias y solapamientos de intereses son tan innumerables como puedan serlo los entrelazamientos de las propias formaciones de grupos. Consideremos, por ejemplo, una compañía de ferrocarriles que desea desarrollar su negocio. El asesor en relaciones públicas realiza una encuesta a fin de conocer en qué lugares coinciden los intereses de la compañía con los de sus posibles clientes. La compañía establece entonces relaciones con las cámaras de comercio a lo largo de su concesión ferroviaria y contribuye al desarrollo de sus comunidades. Las ayudas a conseguir nuevas fábricas e industrias para la ciudad. Agiliza los negocios mediante la diseminación de información técnica. No se trata simplemente de conceder favores con la esperanza de recibirlos después. Las actividades del ferrocarril no solo despiertan las simpatías de las ciudades por las que pasa, sino que además contribuyen al crecimiento económico. Los intereses de la compañía ferroviaria y los de las comunidades interaccionan y se alimentan mutuamente. En el mismo sentido, un banco instaura un servicio de inversiones para beneficio de sus clientes con la esperanza de que estos tendrán más dinero que ingresar en el banco. O una joyería crea un departamento de seguros para asegurar las joyas que vende y conseguir de este modo que el comprador se sienta más seguro al comprar joyas. O una panificadora pone en marcha un servicio de información que sugiere recetas con pan para alentar así nuevos usos para el pan en casa. Las ideas de la nueva propaganda se formulan con arreglo a sólidos principios psicológicos que se basan en el mejor de los intereses personales. A lo largo de estos capítulos he intentado explicar el lugar que corresponde a la propaganda en el seno de la vida estadounidense moderna y algo de los métodos con los que opera. He intentado precisar el porqué, el qué, el quién y el cómo del gobierno invisible que dicta nuestros pensamientos, dirige nuestros sentimientos y controla nuestras acciones. En los capítulos siguientes intentaré mostrar cómo funciona la propaganda en sectores específicos de la actividad de grupos y propondré algunos de los caminos que puede tomar en el futuro. Y aquí acaba este capítulo número 4. Seguiremos en un próximo directo. La verdad es que ha sido ultra interesante y estamos viendo cómo ya a principios del siglo XX, en 1927, ya estamos viendo cómo se va aprendiendo poquito a poco mediante el uso de herramientas como la psicología social, como la sociología, se va aprendiendo a manipular poquito a poco, ya sea para bien o para mal. Recordemos, manipular, sí, nosotros lo podemos ver como algo peyorativo, pero realmente no debería de tener ningún tipo de carga moral. Al fin y al cabo es un verbo, ¿no? Pero es cierto que es un verbo que tiene que nosotros vemos como algo peyorativo, pero realmente se puede manipular para el bien o para el mal. Así que en los próximos directos nos vemos y seguimos leyendo esto. Voy a apagar la grabación, digo adiós a la gente de YouTube